denunciante junto con Elisa Carrió en Correcto. 2008 de todo lo que pasaba en la obra pública. Sí. Carrió creo que dijo el cajero del régimen apuntando a debido, entre otras cosas, por cuestiones que ya Morán estaba diciendo. Y luego tuvo un peso específico incluso en la causa judicial. Morán, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por la invitación. Faltaba más. ¿Usted era diputado en ese momento? Así es, diputado nacional, firmé junto a Carrió y la verdad es que elaboré un tercio de esa denuncia referido a distintos temas. La denuncia planteaba la cuestión de asociación ilícita, es decir, Sí. los delitos en vialidad, en energía, en transporte con Ricardo Jaime, distintos secretarios que confluían en debido como una suerte de organizador, según decía la denuncia, y con un jefe que en ese momento era el expresidente y luego se incorporó a Cristina, junto a algunos empresarios y entre ellos se lo mencionaba Lázaro Báez. Corrió suerte distinta a cada uno de los temas porque se desguazó en 13 causas, una de ellas fue la causa de vialidad, que seguimos alimentando con elementos, con pruebas, con presupuesto que iba a Santa Cruz y obras que no se hacían, con sobreprecios en cuanto uno comparaba el kilómetro de precio estándar de ruta con otros lugares. Y así se pudo permitir una causa abierta y cuando llega Iguacel en el 2016 a Vialidad, hace una auditoría que es una suerte de autopsia de la corrupción y ahí tiene un impulso mayor y bueno, luego lo más cercano que ya se conoce que es el juicio del Tribunal Oral Federal con Diego Luciani acusando, ¿no? Ahora, usted dijo al principio, me quedé pensando en esto, Maxi y Lourdes seguramente me van a ayudar, todo confluía en debido, Que se le absuelte. que justamente se le absuelta en la causa vialidad. La justicia dice, no, acá pasaban por al lado de debido y había un diálogo directo entre el Poder Ejecutivo, quien lo integrara, Néstor o Cristina, y José López. El delito es cuando arranca Diego Luciani, a mí me toca ser el primer testigo además de la causa. Es verdad, es cierto. Además, por eso, en 174 testigos, cronológicamente citan algunos, caso de la propia Elisa, eran diputados nacionales, por lo tanto podían contestar por escrito, que es un privilegio que tiene el diputado nacional. En mi caso no, así que era de los que tenía que presentarme y me tocó estar el 9 de diciembre del 2019. Un día antes de que volviera a asumir el kirchnerismo al poder. Así que en una situación muy especial. Las audiencias eran los lunes y fue el lunes siguiente a la indagatoria de ella, en donde ella le dice a los jueces, ¿va a contestar alguna pregunta más? No, los que van a contestar preguntas son ustedes. Sí, a mí ya me juzgó la historia ya me absolvió, a ustedes los va a condenar. Correcto. 5 años y medio después es casi impensado esta condena que obviamente que es un aire fresco de justicia porque sobraban las pruebas. La parte que se cayó en el medio fue la figura de asociación ilícita que eso hubiese involucrado en términos de organización y tal vez al propio debido. Entonces fue las sentencias finales por defraudación a la administración pública y son delitos más focalizados y por eso la pena es de menos años que la que nosotros habíamos pedido en su momento y la que el fiscal Diego Luciani pidió en su momento. Exacto, igual habrá que ver porque recordemos, yo lo decía hace un rato, el día 6 de noviembre de este año va a comenzar el juicio por la causa Cuadernos, esa mega causa en la cual sí aparece también Cristina como jefa de una asociación ilícita, así llega al juicio, ¿no? Al juicio, no es correcto. que está condenada ni nada, llega al juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita y en ese marco está también Julio Debido dentro de esa organización. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque es una mega causa, es una causa que va a durar mucho tiempo, sobre todo porque hay muchos imputados y sobre todo porque hay más de 600 testigos. Va a haber una sola audiencia en principio que va a ser vía Zoom, los días jueves. Entonces, es un juicio que va a durar mucho tiempo. Por una cuestión de espacio no pueden poner a toda la gente bajo el mismo techo. No hay un lugar físico para tantos imputados con sus abogados defensores, más las querellas, todo lo que hay. Porque hay muchos imputados y ahí Bonadío habla de asociación ilícita y habla de
2 directores organizadores de esa asociación ilícita, desde la función pública Julio De Vido y desde la parte privada habla de Gerardo Ferreira de Electroingeniería. Le da ese rol en la organización delictiva. Bueno, siempre que hay un acto de corrupción hay alguien que cobra y hay alguien que paga, ¿no? ¿Correcto? Sí. Gerardo Ferreira, recordemos que fue quien estuvo preso en su momento por ser militante de izquierda en la época de los militares en los 70 y se hace amigo de Zanini. Estuvieron juntos en el mismo penal. Tenían también, es una situación muy parecida a esta, como Lázaro Báez era un bancario y 20 días antes de que en la causa vialidad llegara a presidente Néstor Kirchner, asumiera, se forma Austral Construcciones y se termina llevando el 85% de las obras viales de Santa Cruz, de las cuales la mitad no las hace. Y desarticula también la empresa apenas asume Mauricio Macri, a los pocos días. En el mismo sentido, Electroingeniería tenía tableros electrónicos en Córdoba y tenía 15 operarios y pasa a ser una mega empresa en donde tiene subsidiarias como Intesar, que hace energía y distintas obras públicas en distintos niveles. Gerardo Ferreira es el vicepresidente y estuvo preso. En el caso inclusive de mi pueblo hicieron la línea 132. ¿Tu pueblo es Bolívar? Bolívar, la línea 132 que en vez de durar 2 años se terminó haciendo en 10 años y en la cual costó 4 o 5 veces más. Y en las investigaciones los concejales la llevaron precisamente a los elementos adentro de la causa de los cuadernos, así que ojalá se investigue, más allá de que la obra se terminó ahora, pero la realidad es que hubo transferencias que... no tienen correlato en ejecución de obras. Exacto. O sea, se le pagó por cosas que no hicieron. Y además... ¿Se acuerdan que se hablaba de la camarita, la famosa camarita? Recordá el episodio, está muy bien. Donde supuestamente, algunos le decían Movicom por el 15 y otros le decían la camarita. ¿Por qué? Porque se ponían todos de acuerdo en la Cámara de la Construcción para que alguno tuviera la obra pública. Para eso tenía que pagar... El 15. El 15. Que era... Por eso le decían Movicom, porque era la empresa más emblemática en aquel momento, la primera década de este siglo. Entonces decía tenía que aplicar el 15. El 15 que era el previo a llamar a cualquier teléfono celular. Y se ponían de acuerdo. Y había una situación muy especial, por lo menos en esa investigación sobre la obra de Bolívar, en donde llegaba Neira, que era el gerente de esa empresa, y solicitaba a algún escribano local. Esto nosotros lo tenemos totalmente comprobado y se llevó a la causa, a algún escribano local en donde se cedían los derechos y el crédito de la empresa a alguna cooperativa o a alguna persona que no estaba muy claro por qué, y en vez de la plata, el municipio tenerla que depositar directamente en favor de la empresa y de la obra, el intendente de turno le facilitaba los depósitos hacia esos lugares donde estaba la cesión hecha por un acta notarial. Muy extraño, era un claro desvío del dinero que no iba a la obra, sino que iba hacia otro lugar. Juan Carlos, por último, te quiero preguntar una cosa que me desvela por todo lo que se dice y demás. ¿Vos crees que acá hay direccionamiento judicial? Porque yo creo que ya nadie desconoce las irregularidades supinas que estamos contando y hablando. Lo que pasa es que una parte de la política se para en el sentido de decir, claro, con Cristina sí, con otros no. ¿Algo de eso hay? Nada. Yo creo que tiene que haber justicia en todos los casos. Está claro que los casos de corrupción y contra la digamos, en donde hay administración pública de por medio, son largos. Realmente las instrucciones son muy extensas y por eso es que también terminan casi desactualizados. Cuando alguien ya no está en el poder, termina siendo juzgado. Exacto. Ahora, la realidad es que en el caso está totalmente comprobado. Hubo una instrucción con un fiscal, con un juez Ercolini, se pasa al Tribunal Oral Federal, luego pasa a casación y la constitucionalidad la revisa directamente la Corte Suprema. Por ende, hay respuestas políticas porque no hay elementos y fundamentos para una defensa jurídica. Sí, con 2 fiscales, no uno, porque estuvo Policita y Maíquez.
Pero pasando limpio para que se entienda lo que pregunta Paulino, vos me decís, con tantas instancias no hay nadie que pueda operar todas esas instancias de la misma manera que no se pueden frenar todas esas instancias, ¿sería así? Para nada. Y además recordemos, correcto. recordemos que además Cristina tiene otras causas que se vienen el juzgamiento y que parte de los imputados, como es el caso del propio Lázaro Báez o José López, que se tuvieron que presentar por esta condena, ya es una segunda o tercera condena por otras causas. Por lo tanto, está claro que esto era sistémico. Y Báez está en Otesur Los Sauces. Además, correcto. Que Báez, dicho sea de paso, está en la unidad 15, que está en pleno centro de Río Gallegos. Dólar Futuro, el memorándum de entendimiento con Irán. Dólar Futuro es una causa que termina cayéndose, pero digo, en el resto aparece en casi todas las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, aparecen los mismos nombres, ¿no? José López, Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, Cristóbal López. Quiero liberarlo a Juan Carlos, que sé que estaba muy apremiado en términos de tiempo. Le agradezco enormemente esta visita para con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Y valoro aquello, ¿no? Me quedo con dos títulos. El primer testigo, el 9 de diciembre había que ir de 2019. Fe cero, ¿no? Cuando ya volvía, claro. Lo hice, bueno, fue una situación muy personal, muy particular, pero más allá de todo, lo hice en soledad casi absoluta. Soledad total, pero sin ninguna cobertura mediática. Estaban anunciándose quiénes eran ministros, o sea, volvían todos. La Argentina estaba en otra cosa, la sociedad estaba mirando otro tema. Exacto. Correcto. Pero lo hice con un sentido de ver histórico. Sentí que ese día representaba a muchísimos argentinos que no tenían voz y que creo que hoy se entiende, porque el haber investigado, el haber seguido las causas, el haber dado testimonio, permite que hoy haya condena. Sin testimonio, sin seguimiento de causas, sin ponerle el cuerpo y sin juntar los elementos probatorios para que, existiendo hecho y prueba, exista condena, nada de todo esto sería parte de lo que hemos transitado. Exacto. Y hay personas que lo hicieron posible. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre. Gracias, Juan Carlos. Gracias.